Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Siempre estamos leyendo a San Pablo, que nos está animando y que nos está guiando en este camino, pedagógicamente también Pablo, ciertamente, y nos va dando algunas indicaciones para que vivamos mejor nuestra vida cristiana. Hoy la segunda carta justamente de Pablo a los Corintios, estamos del 9, 6 al 11, nos dice: el que siembra tacañamente también cosechará. Pablo aquí está tocando el aspecto, ¿verdad?, de una entrega generosa. Nos hablaba principalmente de estos hermanos de Macedonia que eran muy generosos y que a pesar de esa tribulación, de esa pobreza extrema en que se encontraban, sin embargo ellos pedían y decían: también nosotros queremos ayudar desde nuestra pobreza. Hoy nos está diciendo ya en el sentido de la virtud que tiene que haber, del sentido espiritual. Por eso dice: el que siembra tacañamente, es decir, el que en su corazón es tacaño, en su corazón, en su forma de ser, también tacañamente cosechará. Es decir, muy poco va a cosechar, porque no se abre a nadie. Entonces uno mira, bueno, dice, bueno, ¿quién es esa persona?, ¿verdad? Pero hasta ahí. Ahora, el que siembra con generosidad, generosamente también cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. Aquí Pablo también insiste. Él no está poniendo montos, no está diciendo: peare me ganas a pechare me ganas, y como que te exige. Me hablan de diezmo, me ganas pea, me ganas mo, si no ne semago, ay, o lo que sea. Me hablan del número de tarjeta directo, me que she, pea mo. No. Aquí te habla de una generosidad, pero fíjense desde dónde viene la generosidad, porque esto pues implica conversión. Esto significa conversión. Cada uno dé como haya decidido en su conciencia. Y cuando uno lo da desde su conciencia, quiere decir que lo da desde un espíritu de libertad. Quiere decir que vos sabés qué es lo que necesita tu hermano, qué es lo que necesita tu iglesia, qué es lo que necesita tu familia. Y eso con todo sentido, porque algunas veces también vemos papás que prefieren gastar en cervecita que gastar en la leche de sus hijos. Atención. Entonces, esto quiere decir, entonces no estamos hablando simplemente de la plata para la iglesia, sino que estamos hablando de cómo nosotros nos manejamos en cuanto a nuestra generosidad, en cuanto a aquello que nosotros donamos a los demás. Y nos dice: no a disgusto ni por compromiso que tenemos que dar las cosas, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Al que da de buena gana. Y esto es lo importante. Miremos entonces nuestro interior, dejémonos tocar por el Señor y abrámonos siempre a esta gran generosidad para con los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.